pacto entre el crimen organizado y el poder político. El morenista Diego Rivera Navarro, el alcalde de Tequila, Jalisco, se comprometió a entregar 40 millones de pesos anuales al cártel Jalisco Nueva Generación. Y para cumplir con esta alianza criminal, montó una red de extorsión y secuestro en la que sus víctimas fueron desde comerciantes que vendían en la calle o locatarios hasta los grandes empresarios. La amenaza de muerte llegaba para todo aquel que no pagara la cuota. Así lo revela el expediente de la Fiscalía General de la República contra el edil, que se convirtió en funcionario de la mano del narcotráfico y aterrorizó a sus gobernados. Se le acusa de crimen organizado y secuestro agravado, por lo que está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Los cargos derivan del secuestro del 24 de marzo de 2021 del candidato y del suplente de Morena a la presidencia municipal de Tequila, a quienes en cautiverio hizo firmar su renuncia. La lista de crímenes creció cuando Diego asumió el poder. El alcalde fue detenido junto con Juan Gabriel Toribio Villarreal, el director de Catastro Municipal, quien presuntamente usó el puesto para presionar a víctimas de extorsión. Mientras que Juan Manuel Pérez Sosa, su director de Seguridad Pública, ya detenido, presuntamente cobraba personalmente las extorsiones. Un artesano que fue víctima declaró que el edil cerró su local sin motivo y el jefe policíaco le exigió 50,000 pesos para que pudiera volver a abrir. Después le ordenaron pagar 20,000 pesos mensuales y cuando no pudo hacerlo, lo secuestraron para que la familia entregara la suma. En el centro de Tequila todos pagaban derecho de piso. Las cuotas iban de 500 pesos semanales a 1,500 pesos, dependiendo el giro comercial. Los locales de venta de vinos y licores tenían cuotas de 150,000 pesos. El expediente revela que el grupo criminal llegó a cobrar hasta 6 millones de pesos a los gasolineros para dejarlos trabajar. Es el retrato de un narco gobernando bajo la bandera de Morena. Resta esperar que la Fiscalía vaya por los cómplices de esta alianza, por los integrantes del cártel Jalisco. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Todo el mundo sabía que este hombre era un delincuente, un criminal, que extorsionaba, que secuestraba. Había denuncias, no solamente periodísticas. La propia Fiscalía General de la República así lo refiere en su investigación. Y aún así lo apoyaron, lo hicieron candidato y después alcalde y lo siguieron encubriendo y protegiendo. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, siempre un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández. Manuel, Sergio, Héctor, un placer como siempre. Muy buenas noches, lo sabía todo el mundo. Sí, todo el mundo lo sabía. Lo sabía todo el mundo, lo sabían dentro de Morena también. Recordemos que él secuestró, mandó secuestrar también a uno de sus rivales en la contienda para la presidencia municipal, Guillermo Cordero García, y sí, abiertamente lo mandó secuestrar junto con otro colega de Morena, y a pesar de eso lo liberaron porque firmó que ya no iba a participar. Así es, porque se retiró de la contienda. Y lo peor de todo es que pues todos los grandes personajes de Morena, incluida la presidenta, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, participaron en su campaña, hicieron videos para respaldarlo. Tú acabas de presentar uno de los videos hace apenas algunos minutos. O sea, sabían que se trataba de un delincuente o de alguien que tenía pues formas de actuar que no eran las correctas, y sin embargo lo apoyaron a todo lo largo. Lo más curioso del caso es que si te metes todavía en la cuenta de la presidencia municipal de Tequila, aparece este señor Diego Rivera Navarro, Diego Rivera, tenía que llamarse así. Qué pena con Diego Rivera. Qué pena con Diego Rivera, qué pena con la familia. Bueno, pues resulta que aparece ahí diciendo que ahí lo inspira Andrés Manuel López Obrador y que su lema es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Qué curioso, porque me resulta a estas alturas del partido paradójico. Si lo sabían y lo hicieron candidato, quizá porque lo sabían lo hicieron candidato. Es decir, es el reflejo más nítido de esa descomposición, de esa podredumbre, de esa narcopolítica que se ha apropiado, no sé si de toda, pero sí de una parte importante de Morena y de la 4T. Hay demasiada basura debajo de la alfombra. Es increíble cómo desde octubre de 2024 una regidora que lo había acompañado en la campaña se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y desde octubre de 2024 hizo la primera denuncia de que Diego Rivera Navarro estaba involucrado con el cártel Jalisco Nueva Generación, que el cártel le había pagado la campaña y que había hecho un pacto
con ellos. Dejaron correr 10 meses, nadie le escuchó, nadie le hizo caso. En agosto vino una segunda denuncia, ya con más detalles de cómo estaba la operación de la extorsión a empresarios tequileros, a comerciantes, a artesanos, a ciudadanos comunes y a vendedores del centro histórico. Eran monedas lo que les arrancaban, pero se las arrancaban. No hicieron nada. Parece que todo lo que marca el fin de o el inicio de este escándalo es el asesinato de 3 empresarios tequileros muy importantes que se fueron dando, uno precisamente en Tequila. Fue un empresario secuestrado en una carretera de Tequila, se lo llevaron un día y el cuerpo apareció 24 horas después con golpes y con tiros. Y por ahí comenzaron a encenderse una serie de alarmas. No sé si recuerdan otro empresario que apareció en un estacionamiento de una plaza comercial ejecutado y uno más que también en una carretera fue ultimado. Cuando esto pasa, comienzan muchos inversionistas estadounidenses que tienen intereses en el tequila y en el mezcal a levantar quejas y a decir esto está afectando las inversiones, hay un clima atroz, y luego se mete este alcalde a extorsionar a la Casa Cuervo. Ya era un bocado demasiado grande para sus mandíbulas, pero sin embargo no se arredró y les exigió 60 millones. Cuervo desde luego sí debía, parece, una cantidad que pagó, pero le puso una denuncia. Y entonces se fueron juntando estos factores, comenzó otra vez la presión de Estados Unidos. Esto lo están vendiendo como un éxito de la operación Enjambre, y no es eso. Fue las presiones de Estados Unidos ante los gritos de auxilio de inversionistas y ante lo que estaba ocurriendo en ese lugar, que le ponen el foco al municipio de Tequila. Y como dices, estaban las señales por todos lados. La propia investigación de la Fiscalía General de la República habla de que él se habría comprometido a entregar 40 millones de pesos anuales al cártel Jalisco Nueva Generación. A ver, lo que detona, como dice Héctor, lo que detona esta investigación es la extorsión a la Casa Cuervo, que supuestamente argumenta este señor Rivera Navarro que le debían 60 millones de pesos en predial, lo cual era una mentira. Pero la casa... Después de que subieron 20 veces el monto del predial, sí, que tenía que pagar. Y estamos hablando de una empresa, la empresa Cuervo es una empresa tequilera más grande de México y es una empresa transnacional. ¿No? Los propietarios, la familia Beckham vendió parte de esa empresa, es transnacional. Y a partir de ahí se detona la investigación. Lo que a mí me asombra que la anterior administración de la Fiscalía General de la República tenía todos los elementos desde muchos meses atrás. Eran los asesinatos, eran las extorsiones, era lo que estaba sucediendo en la zona. Tú platicabas con empresarios tequileros y te decían que la zona estaba controlada por el cártel Jalisco. Hay empresarios canadienses de otros ramos que tienen intereses en la zona que también estaban siendo extorsionados. Entonces era una suerte de tormenta perfecta. Lo increíble es que se le siguió dando apoyo a ese presidente municipal durante tantos meses, porque se le dio apoyo durante tantos meses con denuncias de empresarios, del propio gobierno estatal y demás, sin que sucediera nada. Y no deja de asombrarme que en su reemplazo entra una de sus personas de confianza, la nueva presidenta municipal. Trina es una de las personas de todas las confianzas del anterior presidente municipal. Se sabe muy bien los narcocorridos que hacen referencia a Nemesio Figueras Cervantes. Y que llega a defenderlo, ¿no? Claro, a decir entonces, que no había tal relación. Está bien, la fórmula de Delcy Rodríguez puede funcionar, pero no es para tanto, ¿no? Sí, un poquito de pudor. Ahora, por supuesto que este es un botón de muestra, pero me parece que es muy acabado de lo que estamos viendo, la descomposición. Porque como él, habrá muchos otros alcaldes, gobernadores que tienen esos vínculos, esos nexos con criminales. Bueno, echémosle un vistazo a Concordia, Sinaloa. La verdad es que lo que hemos visto ahí con el secuestro de 10 trabajadores de una mina canadiense, de una mina de plata, empiezan a aparecer los cuerpos de estos 10 mineros. Yo lo que me pregunto es,
¿quién puede invertir en este país si tus trabajadores, ya ni siquiera los grandes ejecutivos, los trabajadores, los ingenieros van a ser secuestrados y van a ser asesinados porque tu empresa no pagó derecho de piso? Porque todo parece indicar que eso es lo que está ocurriendo. Pero además, en una situación en la que los gobernantes y quienes tienen el poder, la mafia del poder, así le podemos llamar, me imagino, esta mafia del poder defiende a sus criminales. La presidenta estatal de Morena defendió hasta el último momento al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, y acusó de hecho al gobierno de Jalisco, que es encabezado por un gobernador de MC, de Movimiento Ciudadano, de estar politizando la justicia. ¿Y esto por qué? Porque había porque había intervenido para impedir el cierre de la planta tequilera de José Cuervo ahí. Pero a ver, ¿qué va a pasar ahora con las minas de Sinaloa y de Sonora cuando estamos viendo que el crimen organizado llega y secuestra a 10 ingenieros de esa mina y simple y sencillamente los mata porque la mina no pagó derecho de piso? Los mineros en Sinaloa, los limoneros en Michoacán. No, para no irnos tan lejos. Tequila forma parte de una región de Jalisco, la región Valles, compuesta por 12 municipios. Son los municipios del rancho Teuchitlán, del rancho de Teuchitlán, del rancho Izaguirre, de la Estanzuela, son municipios, Tala, son municipios de fosas clandestinas, son municipios de presencia constante y absoluta, se diría, del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una zona surcada por ductos de Pemex que el cártel está, digamos, vampirizando desde hace mucho tiempo a la vista de todos. Entonces, ya cayó el alcalde después del descubrimiento del rancho Izaguirre, cayó el alcalde de Teuchitlán, está a 50 kilómetros de Tequila. Entonces, es una zona donde hay mucho que investigar y muchas cosas. No son hechos aislados. Que destapar. Pues yo creo que es un esquema que bien mirado nos puede llevar a no sé cuántos municipios de los 1.500 que hay en el país. Yo siempre cito este estudio que se publicó hace 2 años, donde se dedicaron unos académicos, unos consultores, a poner banderitas rojas en los municipios de México, en donde había aparecido ejecuciones, narcomantas, enfrentamientos con autoridades o enfrentamientos entre grupos criminales, etcétera, y fueron poniendo banderitas. Y esas banderitas ocuparon el 81% de los municipios de México. Hace 2 años o 3 años fue esto. Pues es exactamente la consecuencia de esta política irresponsable del gobierno de López Obrador, que fue abandonar a la sociedad a merced de los grupos del crimen organizado a cambio de lo que estamos viendo, de que le dieran votos, de que le dieran poder al partido que él fundó, y le abrieron las puertas a todo el que pudiera llevar dinero para financiar campañas y a todo el que pudiera llevar votos para asegurar las elecciones. Entonces... No, y a ver, y como dice Héctor, como dice Sergio, hay un famoso, ya fallecido senador estadounidense que dice que todo el poder es local, ¿no? Y la política de abrazos y no balazos, lo que degeneró, sí, es una penetración del crimen organizado en muchos ámbitos de la vida política, social del país, pero sobre todo se arraigó a nivel municipal. Ahí es donde se hicieron muy poderosos, y durante muchos años se dijo que los narcotraficantes lo que querían era el secretario de seguridad de los estados. No, ahora no quieren el secretario de seguridad, quieren el presidente municipal. Ahora quieren ser ellos, quieren tener la obra, y quieren el presupuesto, y no es que mando a uno de los el míos, presupuesto, uno de los y controlan y extorsionan. Hay un caso que presentamos en Todo Personal hace ya 2 años, lo reiteramos, de una mina también canadiense muy importante. Está secuestrada hace 3 años por el cártel Jalisco Nueva Generación. No solamente está secuestrada, la explotan y venden. Es una mina de oro y plata, está un poco más al norte de esta zona de Tequila, y es una mina de las más importantes que hay en la zona. Hace 3 años que está explotada por el cártel Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades le dijeron a los propietarios de la mina, estaba Manuel Espino, estaba en las áreas de policía, de ahí de protección y demás, y la recomendación fue que contrataran seguridad privada. Contrataron seguridad privada, igual tomaron la mina. Tienen trabajadores desaparecidos desde hace 3 años hasta el día de hoy. La mina ya, sé que han ido con fuerzas militares a ver el lugar de la mina, y la mina sigue tomada y sigue con gente. Entonces tú dices, imagínate tú siendo la empresa minera más importante de Canadá, que en una mina te secuestran 10 ingenieros, la otra la tienen tomada hace 3 años y la explotan los criminales. No es que está tomada, la siguen explotando. Tienes un esquema de extorsiones y sobornos. Cuando dicen en Estados Unidos, el Comando Norte, que el 35% del territorio nacional está controlado por los grupos criminales, están hablando de esto. Sí. Y esto cortos, es el control. Bueno, quedémonos, es 1/3 del territorio nacional que está controlado por este tipo de esquemas por los grupos criminales. Ahora, es claudicar, esa es herencia maldita del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que cobra factura. Bueno, pues está aquí. A ver, yo digo, y hay que aplaudir que las autoridades federales ahora hayan actuado. La propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Morena no puede ser un paraguas para impedir que haya acusaciones en contra de los miembros de ese partido. Pero el hecho es que este señor Diego Rivera Navarro fue electo en octubre del 2024, o más bien entró en funciones en octubre del 2024 junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, y ha pasado todo este tiempo hasta el 5 de febrero del 2026 para que haya una acción en su contra, y no porque faltaran denuncias, no porque lo que estuviera haciendo fuera discreto. Si algún presidente municipal de tantos que tenemos que son corruptos actuó con absoluta prepotencia y absoluta apertura a lo que estaba haciendo, fue este señor allá en Tequila. Quizás su pecado, no sé si fueron estos secuestros de tequileros o meterse con una empresa tan importante como José Cuervo, pero el hecho es que desde octubre de 2024 debimos haber visto acciones en contra de él, o desde antes incluso, porque me parece que en una democracia no se vale secuestrar a tu rival para que no pueda ser candidato. Creo que es simplemente el hecho de que ya no hay una infiltración del crimen organizado en los gobiernos, ya son el gobierno. La prueba de la barredora de Hernán Bermúdez Requena es un indicio a muchos kilómetros de distancia de Tequila, Jalisco, de la realidad que está viviendo México. El mismo grupo criminal, porque en última instancia era Cártel Jalisco también. Y tú tienes un esquema, yo no entiendo por qué hay instrumentos legales. Es incomprensible que a este señor se lo detenga, tenga estas acusaciones reconocidas desde el más alto nivel del gobierno, desde la propia presidencia de la República, se lo reemplace por alguien cercano a él. Hay instrumentos legales, se llama desaparición de poderes. En Sinaloa tendrían que haber desaparecido los poderes hace mucho tiempo. Es muy difícil mantener una situación donde mantienes al gobernador, a su equipo, al Congreso, los presidentes municipales, y tú sabes que muchos de ellos están directamente involucrados o puestos en ese cargo por el crimen organizado. Si el gobierno federal quiere romper con estos esquemas, tendrá que comenzar a intervenir directamente. ¿Y puede? Y hacerse. ¿Les alcanza? Porque también es la debilidad, la fragilidad ya del Estado mexicano frente a los criminales que crecieron y se empoderaron como nunca. Si el Estado mexicano quiere, tiene instrumentos para hacerlo. Tiene instrumentos. Tiene que tener la voluntad política y la decisión de poder hacerlo. Y no tener miedo de a dónde llegar. Porque claro, si llegas si jalas ese hilo y ese hilo te lleva a donde no quieres que te lleve, que es Palenque, Chiapas, no hay manera de que lo jalen, ¿no? Pues sí, porque esto parece, digamos, una forma de hacer política, de financiar campañas perfectamente bien aceitada. Cuando revisamos a los alcaldes en activo, algunos gobernadores, legisladores, se va uno para atrás con la cantidad de personajes
pues sí, no infiltrados, sino militantes activos, cabezas del crimen organizado. Siempre hemos visto infiltración del crimen organizado en los gobiernos, particularmente municipales, pero creo que desde que empezó el gobierno de López Obrador, esta infiltración rebasó, como hemos dicho aquí, la simple filtración, se convirtieron en parte del Estado, construyeron esta mafia del poder que domina la política, domina la economía, domina el narcotráfico, domina la extorsión, y parece que a eso se han estado dedicando en estos últimos 7 años. Y los caminos tendrían que conducir hacia Chiapas, ¿no? O sea, Palenque, Chiapas, porque allá se gestó esta estrategia fallida de abrazos no balazos, y desde allá se permitió que se financiara un partido político, un movimiento con dinero turbio. Tendrían que conducir a la cúpula, porque sacrificas o detienes a un modesto alcalde, porque al final de cuentas es un modesto alcalde dentro de los 1.500 alcaldes que hay en México, y en el caso de Adán Augusto López simplemente lo que haces es sacarlo de la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena sin quitarle el fuero, sin abrirle carpetas de investigación, en medio de la montaña de escándalos y de evidencias que lo persiguen desde hace mucho tiempo. Fue un precandidato a la presidencia de la República, fue el secretario de Gobernación, el número 2 del país. Entonces, pues pueden ir por otros 30 alcaldes, como hicieron en la operación Enjambre, pero no se va a acabar mientras no llegue a la verdadera fuente del poder criminal. Y ahí es Estados Unidos, ¿no? La semana pasada estuve en Washington. Sí. Estuvimos en Washington y estuvimos hablando con mucha gente. La demanda en Washington es la misma de la que estamos hablando aquí. No, por Trump dice muchas cosas, pero no están pensando en intervenir militarmente. Lo que quieren es la destrucción de las cadenas, las redes políticas de protección que tienen los grupos criminales, porque si no, los grupos criminales se regeneran. Y eso nos tendría que interesar a los mexicanos. Claro, qué bueno que les importe en Estados Unidos, pero político. Tendría que ser prioritario para nosotros. Sí. Jorge, qué gusto y gracias como siempre. Gracias. Muchas gracias. Héctor, Sergio. Manuel, muchas gracias. Siempre. Hasta mañana. Pásela muy bien.